Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Renovando tu Salud. Hoy, como todos los días, hablando de diferentes temas y en esta semana de lo que es el sistema nervioso. Recuerden que les habla Nelly Osorio, odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy común, me parece a mí, como son las cefaleas, o sea, los dolores de cabeza. Vamos a ver qué es eso, cómo se originan, por qué se causan, cómo se tratan. Todo eso va a ser en unos minutos, pero primero vámonos a este pequeño informe que ha preparado nuestro equipo técnico de lo que son las cefaleas. La cefalia o dolor de cabeza representa una de las formas más comunes en la raza humana. Generalmente el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente. Las formas más frecuentes corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalia de tensión. Tanto las cefalias crónicas como las recidivantes pueden provocar dolor y angustia, pero es frecuente que presenten un grave problema de salud. Sin embargo, cualquier cambio en el patrón o naturaleza del dolor de cabeza podría ser el síntoma de un problema grave y por este motivo se debería solicitar la asistencia médica lo antes posible. Entre las causas que pueden generar la cefalia están la herencia. Y es que una mayoría de los pacientes migrañosos tienen padres o hermanos con migraña. También está la edad, porque a veces se presenta la migraña en la infancia, aunque esto es menos frecuente. A estas edades la migraña se presenta por igual a los niños y a las niñas. A partir de la pubertad y debido a los cambios hormonales se dispara la incidencia de migraña en las mujeres. El estrés también puede ser un causante de la migraña, independientemente del tipo de estrés y de los factores que lo desencadenan. Los alimentos como el chocolate, el cacao, la vainilla, los frutos secos, los cítricos y las personas que son adictivas a las comidas basuras. El alcohol independientemente del tipo, sin embargo los vinotintos que contienen taninos suelen desencadenar migraña con mayor frecuencia. Y finalmente los cambios climáticos, ya que esos también pueden ser una causante de causar cefalias. Bueno, y nos acompaña para hablar un poquito más del tema de hoy nuestra neuróloga de cabecera, la doctora Angélica del Pilar Liscano. Ella es neuróloga y es epileptóloga. Epileptóloga. Nuevamente bienvenida a este programa. Mil gracias por la invitación. Cefalea, migraña, ¿es lo mismo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el significado de esta enfermedad? Cefalea realmente es solamente dolor de cabeza. Migraña es un tipo de cefalea. Cefaleas existen diferentes tipos, está la cefalea primaria y la cefalea secundaria. La cefalea primaria está incluida la migraña, la cefalea tensional, la cefalea de Horton y ya las secundarias son aquellas las cuales tienen una causa digamos que una causa que no está asociado o está asociado a una enfermedad o a un problema que puede ser de tipo neurológico. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, las cefaleas primarias, que son las causas más frecuentes, como la migraña, como bien lo decía la nota, se presenta un poco más frecuente en mujeres, generalmente tienen alguna herencia, no quiere decir que deben tener una herencia, y son aquellas dolores de cabeza o aquellas cefaleas que se caracterizan porque se presentan en algún lado de la cabeza o en la cara, una distribución que puede comenzar incluso en el ojo retrocular, generalmente es pulsátil y está asociado a síntomas como náuseas, puede acompañarse como vómitos, mareo, fotofobia o fonofobia, eso quiere decir una fastidio o intolerancia a la luz o al ruido. Intolerancia a la luz y al ruido, pero cuando ya está muy grave, digamos, como que ha pasado una etapa mucho más fuerte, ¿cierto, Doc? Sí, generalmente tiene un inicio insidioso, eso quiere decir que tiene un inicio gradual, comienza muy lento y va incrementando la intensidad del dolor de cabeza.
Y digamos que en estos casos en los cuales ya se vuelve intenso, intolerable, que empieza a cronificar, a hacerse cada vez más frecuente, diario, es cuando se necesita también tener ser muy hábil en el momento para consultar con el especialista, puesto que las personas se acostumbran a tomar analgésicos. Entonces presenta una complicación que es la llamada cefalea en rebote o un dolor de cabeza en rebote, que lo que quiere decir que es como cuando usted tira una pelota de ping-pong a la pared, usted la lanza, en el momento dice, listo, dejé la pelota, pero repica nuevamente, rebota hacia usted. Eso pasa con frecuencia cuando las personas se automedican y se toman analgésicos de una forma constante o casi diaria. Aparece la cefalea en rebote, es decir, calma por un momento el dolor y reaparece de una forma crónica. Es mucho más difícil manejar una cefalea en rebote, una cefalea crónica, que una cefalea que no, digamos que no está cronificada aún. Entonces es muy importante esa recomendación de no automedicarse, digamos, después de cierto tiempo en la semana. Después de más de 3 veces en la semana tomar analgésico, es mejor consultar con su médico. Bueno, Doc, ¿qué causa estos dolores de cabeza tan fuertes o estas migrañas? ¿Qué lo causa? Las primarias, como la migraña, como la tensional, generalmente no tienen una causa asociada y por eso se llaman primarias. Las secundarias pueden ser muchas causas. Puede ser un traumatismo, puede ser el exceso de alcohol, puede ser el exceso de bebidas negras, puede ser también alguna posición, alguna postura que tienen en el momento de trabajar. Eso favorece, digamos, las cefaleas hipotensionales, algunas causas hereditarias, como bien lo habíamos hablado hace poco, pero realmente las cosas pueden ser varias o múltiples. Algunas personas pueden tener, digamos, algún efecto hormonal durante la menstruación. Algunas mujeres se incrementa un poco más la frecuencia de este tipo de dolor. No, veíamos también que los cambios de clima, ¿no? Los cambios de clima también te pueden generar estos dolores. Se pueden presentar como desencadenantes. Generalmente tienen la persona ya sufre de cefalea y simplemente estos cambios pueden hacer desencadenar ese dolor de cabeza. Entonces realmente las causas pueden ser múltiples, puede ser incluso. Hace poco como escuchaba a alguien aquí del estudio que decía, ay, cuando yo tomo mucho café me da dolor de cabeza. Puede ser el abuso, pero también puede ser la suspensión de este café. Hay gente, la mayoría de las personas con migraña, por ejemplo, se controla con una dosis de café e incluso los analgésicos tienen café, tienen cafeína, porque muchos de esos pacientes se logran mejorar con esa cafeína. Pero hay otro grupo de pacientes que lo que hacen es lo contrario, simplemente exacerban ese dolor de cabeza. Entonces hay que tener en cuenta estas notas para el tratamiento. Correcto. Bueno, vámonos a una pequeña nota comercial y ya volvemos para seguir hablando de cefaleas con nuestra invitada del día de hoy. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y estamos hablando de cefaleas con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Angélica del Pilar Lizcano. Vámonos a ver unas cifras importantes de lo que es esta enfermedad y ya volvemos contigo. La cefalia es un síntoma muy frecuente en urgencias, que constituye la cuarta causa de visita a estos servicios y representa entre el 1% al 16% de todas las consultas, y menos del 2% son causas neurológicas graves. La edad más común de inicio de la migraña es entre la segunda y tercera década de la vida, es decir, entre los 10 y los 29 años. Para la cefalia tipo tensión es entre los 25 y 30 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, la cefalia está entre las 10 enfermedades más discapacitantes tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, Doc, ¿qué nos puedes tú aportar a estas cifras? O sea, ¿el indicador es bastante alto de tu consulta, por ejemplo? Sí, es la principal causa tanto de consulta ambulatoria por neurología como es la primera causa de urgencias, de todas las urgencias, no solamente causas neurológicas, sino de todas las urgencias que los pacientes consultan. Es el síntoma o la enfermedad que más consulta y una de las más discapacitantes.
Correcto. ¿Cuándo debe uno consultar? O sea, ¿hasta en qué momento debe ir uno a un servicio de urgencias por un dolor de cabeza? Bueno, nosotros llamamos signos de alarma aquellos en los cuales, si es un dolor de cabeza que se presenta en una persona adulta mayor por primera vez, es un dolor de cabeza intenso, si el dolor de cabeza está asociado con vómito en proyectil, es decir, un vómito que no avisa con las náuseas, si el dolor de cabeza está asociado a fiebre, puesto que hay enfermedades infecciosas, como meningitis, que pueden estar asociados con dolores de cabeza intensos y fiebre. Si el dolor de cabeza está asociado a otros síntomas o signos neurológicos, como por ejemplo, pérdida visual permanente. Si pérdida de la fuerza de alguna parte del cuerpo, puede ser un brazo, la cara, el cuerpo, alteraciones de la conciencia, puede ser un desmayo, puede ser desorientación, alteraciones del habla, del equilibrio. Estos síntomas nos avisan de que no estamos ante una migraña y es posible que el paciente previamente sea migrañoso, pero después, con el transcurrir del tiempo, pueden asociarse otros tipos de dolor de cabeza. Un paciente migrañoso no está exento a sufrir de un tumor cerebral o de un ataque cerebral vascular. Y eso muchas veces, digamos que es una de las consultas nuestras ambulatorias, los que dicen, yo tenía esto, mi papá tenía hace tiempo, le han dicho que tenía migraña desde los 5 años de edad, y mire, se murió porque a los 60 años le diagnosticaron un aneurisma cerebral. La gente no sabe que bien pudo haber tenido migraña y simplemente por malos hábitos o por herencia apareció el aneurisma cerebral y tuvo el accidente cerebral con una hemorragia, o porque simplemente era un paciente fumador, un paciente que también abusaba del alcohol, era un paciente sedentario, que esto asociado a la edad hace que aumente los riesgos vasculares, hipertensión, se añaden también la diabetes y puede sufrir un accidente vascular cerebral. Entonces, es importante saber que una migraña puede llevar más adelante a presentar otro tipo de dolor de cabeza que no puede ser diagnosticado a temprana edad, y consultar a urgencia tempranamente ante los signos neurológicos que inicialmente estuve hablando. Correcto, Doc. Vamos a darle la oportunidad a nuestros televidentes que también tienen algunas preguntas para ti. Tengo una duda, especialista. ¿Alguna vez he sufrido migraña? ¿Esto puede significar algo grave? Bueno, generalmente las migrañas se pueden controlar, y algo que hay que tener en cuenta es que es para toda la vida, se puede controlar más no curar. Y lo que hacemos en estos casos es, cuando consultar, es claro lo que acabé de decir hace poco en la sesión anterior, de consultar ante los signos de alarma. Si hay un cambio de patrón del dolor, usted puede sufrir de migraña y usted ya sabe que su migraña le comienza muchas veces con un aura visual, ve estrellitas y después de las estrellitas comienza el dolor intenso detrás del ojo, le dan las náuseas, el vómito, pero si es un dolor de cabeza que a cierta edad comienza de una forma muy diferente, con un desmayo, con una convulsión, con la pérdida de la fuerza de alguna parte del cuerpo, consulte a urgencia. No es porque la migraña se esté agravando, es simplemente porque se está presentando otro tipo de dolor de cabeza. Y en cuanto a si se puede agravar, lo que se puede hacer es que se puede cronificar, que es diferente a agravarse, es decir, el dolor de cabeza pasa a ser de una forma esporádica a una forma diaria o muy frecuente. Generalmente se dice que es crónica cuando se presenta más de 15 días de dolor en el transcurso de 3 meses. Entonces, en estos casos, el manejo cambia y necesitamos consultar con el especialista, en este caso un neurólogo, para que le pueda ofrecer el tratamiento adecuado para la migraña crónica. Excelente respuesta, Doc. Bueno, vámonos con otro televidente que también quiere hacerte una pregunta. Especialista, ¿qué se puede hacer para evitar sufrir de cefalia? Bueno, hay algunos factores que se pueden modificar y otros que no. Factores que se pueden modificar, por ejemplo, evitar el abuso de alcohol, el abuso de ciertas bebidas oscuras, también digamos que la prevención en cuanto al uso de un casco protector en el momento si una persona utiliza motocicleta o cualquier otro tipo de vehículo de 2 ruedas, también se puede prevenir en los casos en los cuales las personas de pronto abusan de las bebidas alcohólicas y empiezan a suprimirlas. Esa supresión debe ser de una forma gradual, o esa disminución tiene que ser de una forma gradual para que no empiece también el dolor de cabeza asociado a la suspensión de esa cafeína.
y, como ya le había dicho inicialmente también, se puede prevenir de alguna forma prevenir la cronificación evitando el sobreuso de analgésicos. Me imagino yo que el consumo de drogas, me imagino yo que el cigarrillo, el consumo de alcohol, ya lo dijiste tú, de azúcar, todas esas cositas también habría que modificar todos esos hábitos, ¿no? Sí, esto puesto que hay algunos pacientes, como ya les había mencionado, las cefaleas secundarias se pueden estar asociadas a otras enfermedades, diabetes, hipertensión. Entonces, si modificamos nuestro estilo de vida, se puede también disminuir la prevalencia o la presentación más frecuente del dolor de cabeza. Si disminuimos el tabaquismo, si disminuimos también el azúcar, disminuimos la sal, empezamos a hacer ejercicio más frecuente, también ejercicios de relajación. Eso nos ayuda a evitar que se presente con mayor frecuencia este tipo de dolores de cabeza, a evitar que se presenten enfermedades cardiovasculares que pueden estar asociadas a dolores de cabeza o cefaleas secundarias. Correcto, sí, es que a mí me gusta que hablemos esos temas de alimentación y de buenos hábitos porque es de lo que hablamos casi todos los días, Doc, y creo yo que si bien es cierto tú trabajas ya en el tratamiento como tal, pero también se puede hacer mucha prevención con alimentación, con buenos hábitos, con ejercicio, con meditación. Lo que tú acabas de decir me parece muy valioso. Sí, incluso cuando los pacientes siempre consultan a nosotros, tratamos de al final de la consulta decirle qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces las recomendaciones son esas siempre, trate de tener una buena alimentación, cambiar hábitos de vida, tratar de dormir, descansar, entre más descanse, digamos que puede mejorar su dolor de cabeza, principalmente la cefalea tensional, las pausas activas que se hacen cuando una persona trabaja en ciertas posiciones continuas, pacientes que trabajan de pronto con un laboratorio constantemente o que trabajan en un computador, tienen esa posición del cuello que favorece que se presenten las cefaleas tensionales. Entonces esas pausas activas de estiramiento, de relajación, ayudan a prevenir que esos dolores de cabeza se presenten de forma constante. Entonces, es cambiar muchos hábitos realmente que las personas puedan tener. Además, en algunas mujeres también, algunas veces pueden influir los trastornos hormonales que pueden estar inducidos por anticonceptivos. Entonces, también tratamos de darle cierta orientación a qué anticonceptivos se debe utilizar en esos casos. Bueno, Doc, vámonos a un pequeño corte y ya volvemos nuevamente a hablar contigo de cefaleas. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Seguimos hablando de cefaleas con nuestra neuróloga, la doctora Angélica del Pilar Lizcano. Doctora, hablemos de tratamiento. ¿Qué hacemos ya cuando están esas cefaleas en nuestro cuerpo, cuando están esas migrañas? ¿Qué hacemos? Bueno, generalmente lo que pasa, cualquier persona que empieza a presentar cualquier tipo de dolor de cabeza es automedicarse, ¿sí? Y no es que esté mal, inicialmente se puede tolerar cierto tipo de automedicación por cierto periodo corto, y si ya no se logra controlar con cualquier analgésico fácilmente conseguido en el mercado, ya lo que recomendamos es empezar a consultar si el dolor de cabeza empieza a presentar una frecuencia por lo menos semanal, si por lo menos una vez a la semana empieza a presentar el dolor de cabeza, consulte, porque muchas veces no solamente medicamos analgésicos, que lo que hace el analgésico simplemente es calmar el momento del dolor. Muchas veces utilizamos otros medicamentos como antidepresivos, anticonvulsivantes, no porque sufra de convulsión, no porque sufra de depresión, sino porque nos ayudan a modular el dolor. Muchas veces también es porque las personas que sufren de migraña o de otro tipo de dolor de cabeza tienen asociados otros síntomas como insomnio o depresión. Entonces necesitamos también manejar eso con medicamentos que nos ayuden a relajarnos un poco, a descansar mejor, y esos medicamentos antidepresivos y anticonvulsivantes nos ayudan también a conseguir esos efectos. Además de los anticonvulsivantes y antidepresivos y analgésicos, existen otros medicamentos que ya son antimigrañosos si estamos tratando de una migraña. Están los relajantes musculares, los cuales también ayudan a mejorar la cefalea tensional, por ejemplo. Y hay otro tipo de medicamentos más enfocados para el manejo de la migraña, en los cuales lo que hacen es tratar agudamente el dolor, es decir, se usa una dosis pequeña solamente para las crisis de migraña. Y en aquellos pacientes en los cuales tienen cefaleas crónicas,
ya sea migraña crónica o cefalea tensional crónica. En esos casos se puede utilizar algún tipo de infiltración e incluso la llamada toxina botulínica, que no solamente es para algo estético, sino también se puede utilizar de una forma terapéutica para manejo de ese tipo de dolores crónicos. Doc, ¿cuánto tiempo dura ese tratamiento? O sea, yo sé que, bueno, obvio, depende de cada caso, de cada paciente, pero más o menos promedio, ¿uno en cuánto tiempo puede mejorarse de una cefalea de una migraña? Bueno, como les dije, la migraña no se puede curar, se puede controlar. Y nuestro objetivo es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y lo que hacemos durante el tratamiento, como tú acabas de decir, es de una forma individualizada, pero generalmente el tratamiento empezamos a hacerlo de 6 a 12 meses. En ese tiempo lo que tratamos es que la frecuencia del dolor se disminuya, ya que pase de ser a diario o cada 3 o cada semana, a hacerse una vez al mes, después cada 3 meses, después ya que vaya apareciendo una vez al año. O sea, la meta de nosotros siempre es tratar de que esos dolores de cabeza sean cada vez más infrecuentes. Excelente. Bueno, Doc, para terminar, recomendaciones para todos esos pacientes que de pronto sufren de esta enfermedad, cefalea, migraña, ¿qué recomendación final les puedes dar? Bueno, la recomendación es consultar oportunamente en los casos de urgencia, no sobresaturar las urgencias por un dolor de cabeza que pudo haberlo manejado en la casa. Sabemos que hay crisis de migraña, los cuales los analgésicos no fácilmente se logran controlar el dolor. En estos casos, fuera de los signos de alarma que yo les mencioné, es importante consultar a urgencias. Pero si el dolor de cabeza se empieza a cronificar, consulte oportunamente antes de sobredosificarse con analgésicos, antes de empezar a presentar la cefalea en rebote o la cefalea por sobreuso de analgésicos. Créenos que es una de las principales dificultades que tenemos en la consulta para el manejo, porque es mucho más difícil manejar a un paciente con cefalea por sobreuso de analgésicos que una migraña u otro tipo de cefaleas en los cuales ocasionalmente toman los analgésicos. Fuera de eso, pues lo que habíamos mencionado en el cambio de los hábitos de vida es muy importante para poder tener una mejor calidad de vida. Yo creería, Doc, que esa sobremedicación termina desintoxicando más el cuerpo y ahí es donde está la dificultad de ustedes para poder restablecer la salud de ese paciente. Sí, no solamente incrementa la frecuencia del dolor realmente, sino también puede tener otros daños en otros órganos. Sabemos que pues, los analgésicos pueden alterar el hígado, pueden alterar los riñones, presentando enfermedades renales crónicas que las personas no saben y que eso puede ocurrir. Entonces es importante evitar el sobreuso. Y doctora Angélica, nuevamente gracias. A usted 1000 gracias por su invitación. No, excelente programa, excelente nuestra invitada y esa explicación tan sencilla, tan clara para nuestros pacientes. De verdad que muchísimas gracias a ti y bueno, que Dios te siga bendiciendo y te siga ayudando, Doc. A ti también. Muy bien, a todos ustedes gracias por estar ahí, Dios los bendiga, les habló Nelly Osorio, recuerden que soy odontóloga estética en ejercicio, ¿no? Yo me dedico a eso de todos los días, esto lo hago de vez en cuando, aquí vengo a ATN a hablar de salud con todos los profesionales de Cúcuta. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y bendiciones para todos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.